escuché bien, Nayibi, ¿podrías repetir lo que dijiste? Es que no sé si hay forma de que los que escuchamos bien podamos grabarla, la clase, para que, pues, si usted da permiso para que se lo pasemos a nuestros compañeros. Bueno, te escuché un poquito entrecortada tu voz, pero creo que lo que yo entendí, o sea, ¿tú puedes grabar la clase con un Pues sí buen audio para que luego la escuchen los demás? creo que sí puedo, bueno, o sea, desde mi celular puedo grabarla porque no sé, y ya se los puedo mandar. Pues eso estaría bien si tú escuchas mi voz de buena calidad y se puede hacer eso. Yo no tengo inconveniente en que me graben, ¿eh? Digo, el que nada debe, nada teme, ¿no? Sé que hay compañeros que prohíben tajantemente que los alumnos les graben, pues yo no, ¿verdad? Yo no tengo nada que esconder, ni, o sea, les digo, el que Profesor, nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces, yo no tengo ningún inconveniente en que me graben. Si eso ayuda a los que no pudieron entrar a la clase y ustedes les comparten el video de la clase, pues adelante, ¿no? O sea, todo lo que sea para bien de todos, pues adelante. Yo les autorizo que graben la clase. Y eso es lo que profesor, yo creen. me salí ahorita de la reunión y me volví a meter y ya, ahorita ya lo escucho bien. No sé cuál era el problema, pero me salí, me volví a meter y ya lo escucho mejor. No sé si mis demás compañeros quieren Híjole, comentarlo, a lo mejor Kevin, ¿qué se crees que soluciona. no te oigo bien, Kevin? Kevin, ¿podrías repetir lo que dijiste un poquito más despacio? Ah, Lo sí. que Kevin quiere decir es que nos salimos de la reunión y volvimos a entrar y ya bueno, yo ya lo escucho bien y creo que Kevin también. Ok, sí, si creen que eso puede solucionarlo, ok, sálganse y en cuanto me suene la campanita, yo los vuelvo a admitir. Pero bueno, no me puedo entretener tampoco mucho, ¿no? Yo voy a seguir ahorita con la explicación porque si no, pues... yo voy a ver con mi compañía de internet, pues tratar de comprar más velocidad, ¿no? A ver si eso ayuda. De hecho, por ejemplo, apago mi teléfono porque sí tengo 6 aparatos conectados al mismo módem, o sea, mi hija está tomando clase, mi esposa está en el trabajo, cada quien tiene su celular, entonces pues, ya son al menos 6 aparatos que están usando la señal del internet. Pues yo apago ahorita la mía, le he dicho a mi esposa y a mi hija que pues, los teléfonos desconectados, ¿no? Para no, pues para que no se entorpezca, ¿no? El Wi-Fi, o ya no sé qué es. Pero bueno, pues voy a continuar. Entonces, digamos, los que están ahorita me escuchan más o menos, ¿verdad? Más o menos bien. Sí, profe. Se escucha bien, profe. Ok, bueno, entonces continúo. Bueno, entonces ya calculamos el tiempo que tarda el pájaro en ir del tren 1 al tren 2 en su primer viaje. Bueno, durante ese tiempo, el pájaro recorrió una distancia. Esa distancia se calcula muy fácil, ¿verdad? Velocidad por el tiempo. Entonces aquí lo pongo. Ya tengo el tiempo por la velocidad, pues lo único que hice fue poner aquí este factor, acomodar los términos, para poner este factor que es un cociente de la velocidad del pájaro entre la suma de las velocidades. Este factor obviamente es menor que 1, ¿verdad? Porque el numerador es menor que el denominador. Multiplicado por la distancia, pues me da un número menor que d. Bueno, pues esta distancia la recorre el pájaro en su primer viaje. Pero cuando el pájaro se acerca al tren 2, el tren 1 sigue avanzando. Es decir, el tren 1 también se acerca al tren 2 y esta parte no la estaba yo considerando en la clase pasada. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la distancia entre trenes cuando el pájaro llegue al tren 2?
pues esa nueva distancia de separación entre los trenes, cuando el pájaro llegue al tren 2, va a ser la distancia que recorrió el pájaro menos la distancia que recorrió el tren 1. ¿Sí? Y bueno, pues entonces, usando las ecuaciones de arriba, ¿verdad? Pues la distancia del pájaro es la que ya calculamos, menos la distancia del tren 1, que es su velocidad por el tiempo, ¿verdad? Es la diferencia de las distancias. Y ya sustituyendo, ¿verdad? Esto menos B menos BT por T1, pues obtenemos esta nueva distancia, ¿verdad? Digamos que aquí me salté un pasito de álgebra y ya lo puse el resultado final. El factor que me queda aquí tiene en el numerador la diferencia de velocidades, la del pájaro, que es mayor que la del tren, es decir, esta cantidad es menor que la velocidad del pájaro, entre la suma de velocidades. Otra vez, este paréntesis, este factor que multiplica a d, pues es menor que 1, por lo tanto, esta cantidad, la nueva distancia, pues obviamente es menor, estrictamente menor que la distancia original. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que cuando el pájaro llegó al tren 2, estamos en la misma situación del principio. Entonces, aquí escribí esto. Si giramos horizontalmente la figura anterior 180 grados, ¿sí? Hagan de cuenta que despego la imagen de la pantalla, la saco y giro 180 grados, y ahora el tren 2 que estaba del lado derecho, ahora me queda del lado izquierdo, el pájaro está ahí en el tren 2 y el tren 1 pues me queda del lado derecho. La diferencia es que ahora la distancia de separación entre ellos ya no es d, sino d1, la nueva distancia que ya calculamos. Entonces, estoy igual que al principio, ¿verdad? Bueno, en esta situación que es similar a la del principio, donde ya sabemos cuánto vale d1, ¿verdad? Lo acabamos de calcular. ¿Cómo calculo ahora el tiempo que tarda el pájaro en hacer su segundo recorrido? Es decir, en ir ahora del tren 2 al tren 1 con la nueva distancia de separación. Bueno, pues si me fijo en la fórmula de hace rato, el tiempo que tarda en viajar el pájaro es la distancia de separación entre los trenes entre la suma de velocidades o rapideces del pájaro y de alguno de los trenes. Entonces, pues es la misma fórmula, nada más que ahora cambió la distancia, ahora es de 1. Entonces sustituyo lo que vale de 1 en la fórmula y reacomodo y me queda así. Aquí metí un factor, ¿verdad? 1 entre la diferencia de velocidades, porque cuando yo sustituyo la D1, aquí me quedaba BP menos BT. No estaba al cuadrado. Multipliqué numerador y denominador por la diferencia de velocidades BP menos BT para que este numerador me quede al cuadrado igual que el denominador. El denominador me queda al cuadrado, ¿verdad? Porque lo tengo aquí y lo tengo acá. Entonces, al multiplicarlo por él mismo me queda al cuadrado. Y multipliqué por 1 entre la diferencia de velocidades para que el numerador también me quede al cuadrado y entonces poder poner el paréntesis y poner el cuadrado afuera del paréntesis. ¿Sí? Eso fue lo que hice. Más adelante van a entender por qué hice esto. Bueno, entonces ya tenemos el tiempo 2. ¿Qué distancia recorre el pájaro en su segundo viaje? Pues es simplemente la velocidad por el tiempo. Ahora es el tiempo 2, ya lo tenemos, es todo esto. Lo sustituyo, ¿verdad? Y entonces me queda, bueno, es la velocidad por el tiempo 2. De hecho, aquí usé la fórmula de arriba con la D a secas. Quedó, bueno, es esta, ¿verdad? Con la D a secas, pero aquí sustituí la D1. Pero bueno, si quieren pueden eliminar esto y simplemente sustituyen el T2 de arriba
multiplícanlo por BT, y lo que van a obtener es esto. Es lo mismo de acá arriba, multiplicado por BP, ¿no? O sea, este de aquí, si quieren omitirlo. Entonces ya tenemos la segunda distancia que recorrió el pájaro. Pero igual que hace rato, el pájaro se acerca al tren 1, pero el tren 2 también. Entonces, ¿cuál es la nueva distancia de separación cuando el pájaro llegue otra vez al tren 1? Pues es la diferencia de distancias, lo que recorrió el pájaro menos lo que recorrió el tren 2. Hacemos la diferencia, hacemos el álgebra y me queda esto. ¿Sí? De manera análoga, ¿cuál sería el tiempo 3? El tiempo 3 es la distancia 2, que es la distancia que nos quedó entre la suma de velocidades. Sustituimos y me queda esta expresión. ¿Sí? Hace rato me quedaba este factor al cuadrado, ¿no? Lo tengo aquí arriba. Ahora me queda al cubo. Y me queda el mismo factor d entre dp menos dt. ¿Qué distancia recorrió el pájaro? Bueno, pues velocidad por tiempo. Ahora es el tiempo 3. Sustituyo. Hacemos el álgebra y me queda esto. Es decir, me queda el tiempo 3, que es lo que tengo aquí arriba, multiplicado por BP. Ahora, si comparan el XP3 con el XP2, con el XP1, fíjense, aquí en el XP1 podría meter el factor BP menos BT en el denominador, perdón, en el numerador, y entonces tendría que poner un denominador BP menos BT abajo de la D para que me quede de la misma forma que el T3 y el T2, es decir, el factor 1 entre la diferencia de velocidades, para que aquí me quede el factor elevado al exponente. Bueno, ¿por qué digo eso? Pues porque de estos tres ejemplos vemos que en el enésimo viaje del pájaro, el tiempo que dura su enésimo viaje es la diferencia de velocidades entre la suma de las velocidades, todo este cociente elevado a la n, por el factor distancia original entre la diferencia de velocidades BP menos BT, que es positiva, ¿verdad? Puesto que la velocidad del pájaro es mayor que la del tren. Entonces, esto es en cuanto a lo que dura el enésimo viaje. Se puede demostrar por inducción matemática, ¿sí? Es válido para n igual a 1, ¿verdad? Que es lo que hicimos acá arriba. Nada más multipliquen numerador por BP menos BT y abajo pongan el denominador BP menos BT y bueno, vale para n igual a 1. Luego supongan que vale para n igual a k y demuestren que entonces vale para n igual a k más 1. Es lo que hemos estado haciendo en el 2 y en el 3. Entonces, pues se vale, ¿no? Y luego, la distancia recorrida por el pájaro, bueno, si se fijan, también hay una regularidad, ¿verdad? Este factor está a la 3, en el segundo viaje está a la 2, y en el primer viaje, pues está a la 1, ¿verdad? Aquí hay un 1 de exponente. Y entonces, la expresión para la enésima distancia recorrida, pues es esta, ¿no? Es el tiempo, Tn, multiplicado por la velocidad, así de simple, ¿no? Es este tiempo, el enésimo, multiplicado por la velocidad. Y la distancia final entre trenes, bueno, ya no terminé de hacerlo para la distancia 3, pero otra vez es la distancia recorrida por el pájaro en su tercer viaje, menos lo que avanzó el tren, ya ni me acuerdo cuál, y entonces nos da este resultado, ¿no? Y en el caso general, pues lo único que cambia aquí es el exponente, ¿verdad? Para el enésimo viaje, pues tenemos la d subíndice n. Bueno, pues estas son las expresiones que nos van a ayudar a resolver el problema de cuánto duró
en vuelo el pájaro? ¿Cuál fue el tiempo total de vuelo hasta que chocan los trenes, haciendo la suma infinita de todos los tiempos, ¿verdad? Porque ya me dijeron ustedes que el número de viajes que va a hacer el pájaro es infinito. Pues sí, porque antes de que choquen, el pájaro ya llegó. Gira 180 grados de manera instantánea y se regresa al otro tren, pero antes de que choquen, el pájaro ya llegó, pero la distancia entre trenes y cuando esta distancia se va a cero, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito. Pues sí, entonces, digamos, aquí estaría la demostración de que n tiende a infinito, ¿no? Pues el factor es menor que 1. Bueno, ¿qué les queda de tarea? Sustituyan, calculen el tiempo total, es decir, hagan la suma desde n igual a 1 hasta infinito de los tiempos, es decir, t1 más t2 más t3 más t4 más t5 más puntos suspensivos hasta t subíndice infinito, y calculen el tiempo en el cual chocan los trenes, que es el tiempo en el cual el pájaro está volando, duró volando, hasta el momento del choque. Ese tiempo se puede calcular de manera muy sencilla, simplemente usando las ecuaciones de la cinemática, igualando las posiciones finales de los trenes, que es cuando chocan, y calculando el tiempo. Bueno, sí, es muy fácil el problema con cinemática. Hagan esta sumatoria de los test subíndices n. Este es un factor constante, este lo sacan de la sumatoria porque es el factor que multiplica a todos estos factores que van decreciendo conforme la n va aumentando. Pero lo importante es que este valor, que es menor que 1, pues ese sería el valor de la x. ¿Sí? Entonces, ese valor, métanlo aquí. Bueno, ya en el límite, cuando tiende a infinito, pues todavía nos queda más sencillo, ¿verdad? Es ese valor entre 1 menos ese valor. Y lo que van a encontrar es el tiempo que tardan en chocar los trenes. ¿Sí? Y van a ver que coinciden. Déjenme admitir a su compañero. Y bueno, y lo mismo con la distancia. ¿Qué distancia recorrió el pájaro en toda esa infinidad de viajes? Con cinemática es muy fácil. Si ya tengo el tiempo total que duró volando el pájaro, pues lo multiplico por su velocidad y encuentro la distancia. Hagan la sumatoria infinita de estas distancias usando el teorema de la serie infinita y van a ver que es la misma distancia. Y ya, pues eso sería la distancia total recorrida por el pájaro. Las de subíndice n no las tienen que sumar. Sí. La sumatoria no es 1 sobre 1 menos x. La sumatoria, no, es x entre 1 menos x, porque este resultado sale de tomar el límite cuando n tiende a infinito en la de arriba. Como x del numerador, la x solita, no está elevado al exponente, esa se queda igual. La que se va a ir a 0 es esta, la x elevado a la n más 1. Cuando n tiende a infinito, cualquier número menor que 1 elevado a un exponente muy grande se va haciendo muy pequeñito, y si ese exponente tiende a infinito, esto se hace 0. Entonces, la fórmula es esta. Se las demostré el día que les di el resultado. ¿Se acuerdan del pastel? Lo divido a la mitad, luego la mitad a la mitad, me quedan 2 cuartos y uno de esos cuartos a la mitad. Entonces sustituían aquí, el factor x valía 1 medio. Entonces era 1 medio entre 1 menos 1 medio.
1 menos un medio es un medio en el numerador entre un medio en el denominador me da 1, el pastel completo, ¿sí? Entonces, sí está bien esta fórmula, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, pues eso es ya lo del problema del pájaro. Ya voy a cerrarle aquí. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí vi que ya algunos me entregaron esta tarea. No está bien resuelta porque se quedaron con el 1/2 de la serie geométrica. Me decían que como dividieron la distancia de original entre 2, no sé, algo raro ahí hicieron, pero bueno, lo que había que haber hecho era esta parte para obtener las expresiones, digamos, generales del viaje y de la distancia en el enésimo viaje. Y ya estas son las que se meten aquí a la fórmula, ¿verdad?, de la sumatoria en la serie geométrica para resolver el problema. Bueno, entonces, si ya no hay preguntas de este problema, pues pasamos al tema de hoy. Y el tema de hoy, pues es sencillo, es reducir. Bueno, el día de hoy vamos a ver este tema que es el movimiento de un proyectil. Es otro de los casos típicos de movimiento en 2 dimensiones, es decir, movimiento en el plano, que es un caso típico que está en todos los libros de física, ¿no? El movimiento de los proyectiles o el tiro parabólico, también le llaman algunos. Y entonces, bueno, vamos a explicar qué es esto del movimiento de un proyectil. Bueno, para nosotros un proyectil será un objeto pequeño. Acuérdense que estamos en la cinemática de partículas, es decir, nuestros objetos son partículas, que es lanzado, disparado desde una posición inicial en la cual colocaremos el origen de nuestro sistema de referencia. Esto es importante. Las ecuaciones que voy a deducir son válidas cuando el disparo se hace en el origen. Si no se hace en el origen, ya no vale. Y bueno, ¿cómo queda nuestro sistema de referencia? El plano cartesiano, bueno, pues el eje X es el eje horizontal, el eje Y es el eje vertical, y en el origen se hace el disparo. Aquí están graficados la trayectoria parabólica de un objeto real, un balón de fútbol, tomando en cuenta un ángulo de disparo de 45 grados, este ángulo que forma el vector velocidad inicial, que es la velocidad con la que sale disparado o lanzado el proyectil, en este caso un balón de fútbol. Hay un récord Guinness de Ronnie Heverson, no sé si Ronnie Heverson sea Ronaldinho, no sé, brasileño. Y bueno, la velocidad con la que sale disparado el balón fuertemente pateado, 210 kilómetros por hora, ¿no? Es una velocidad, pues, grande, ¿no? En metros por segundo son 60.23. Y bueno, y si se dispara, si sale disparada con un ángulo de 45 grados, pues ese alcanzaría una altura de más de 90 metros, ¿verdad? Aquí el eje Y es la altura en metros, el eje X es también la distancia en metros. El alcance, le vamos a llamar alcance a esta distancia. El proyectil sale disparado en el origen, ¿verdad? Se mantiene en el aire durante un rato y vuelve a caer en el piso. Bueno, la distancia horizontal del punto de disparo al punto donde cae el proyectil, en este caso el balón, le llamamos alcance y le vamos a denotar con una R mayúscula. Bueno, pues vamos a explicar
este movimiento? Resulta que el movimiento de un proyectil puede verse, de hecho así es como lo vemos, como la combinación de dos movimientos. ¿Qué pasa cuando el proyectil, el balón, abandona la punta del zapato del futbolista? Bueno, pues se encuentra en el campo gravitacional terrestre, donde la única fuerza, vamos a despreciar la fricción con el aire, y entonces la única fuerza es su peso, y su peso pues es un vector, que si lo dibujo como flechita, pues es una flechita que apunta para abajo. Si yo observara, imagínense que el eje Y fuera una pared o una pantalla vertical, y que aquí lejos del eje X, por acá tengo una lámpara, y los rayos de luz son perpendiculares al eje Y. ¿Cómo sería la sombra de ese balón proyectada sobre el eje Y? Bueno, sobre la pared vertical que está en el eje Y. Pues veríamos la sombra del balón como sube al principio rápidamente, y conforme va ganando velocidad, se va frenando, hasta que llega a una altura máxima. En ese instante se detiene, ya no sube más, y después empieza la caída libre de la sombra del balón. Entonces, ¿qué tipo de movimiento tuvo la sombra del balón proyectada en esa pared vertical? Pues es el movimiento equivalente a un lanzamiento vertical, ¿verdad? Tenía una velocidad inicial en dirección vertical que era B0 o seno de, B0 seno de teta, ¿no? La componente Y, y esa es su velocidad inicial. Entonces es un lanzamiento vertical. El tema lo vimos en la clase pasada, el lanzamiento vertical. ¿Qué pasa si ahora el Sol está en el cenit? Es decir, son las 12 del día y estamos en el ecuador, el día del solsticio, y los rayos del Sol son paralelos al eje Y. Entonces vamos a ver la sombra del balón sobre el campo de fútbol en su recorrido desde el origen hasta el punto donde cae el balón. ¿Qué tipo de movimiento tendría esa sombra sobre el campo del fútbol? Pues es un movimiento rectilíneo uniforme. A lo largo del eje X no hay fuerzas que lo frenen o que lo aceleren. Toda la fuerza es vertical, el peso. En X no hay componentes del peso. Entonces, en X es un movimiento rectilíneo uniforme. Y es lo que estoy escribiendo aquí. En X, la ecuación de la posición sería X0 más B0 X por T. En Y, pues sería Y0 más B0 Y por T, la velocidad inicial en Y, menos un medio de G por T cuadrada. Aquí ya puse la aceleración de la gravedad, menos G. Pero bueno, habíamos dicho que el disparo se hacía en el origen. Entonces X0 y Y0 valen 0. Y entonces me queda esto, ¿no? X igual a X0, X igual a B0, perdón, a Bx, su índice 0, por el tiempo, la altura, By su índice 0 por T menos un medio G por T cuadrada. Pero si vemos las componentes de la velocidad inicial, B0x y B0y, pues B0x es B0 coseno de teta, ¿verdad? Y la otra componente, B0y, pues es B0 seno de teta, ¿no? Eso lo vemos de los triángulos que tenemos aquí, donde la hipotenusa es la flecha roja, que representa a la velocidad de disparo, ¿verdad? Y bueno, las líneas vertical y horizontal son los catetos, y de ahí vemos pues que Bx0 es B0 coseno de teta, y By0, B0 seno de teta. Entonces sustituimos esos valores en las ecuaciones de arriba, y me queda este sistema de ecuaciones. Estas ecuaciones
que están aquí, este sistema, son las ecuaciones paramétricas de una parábola. Lo que voy a hacer al rato es demostrar que esta curva, que es la trayectoria del balón, es una parábola. ¿Y cómo voy a demostrar eso? Pues combinando estas dos ecuaciones. Voy a despejar el tiempo de la ecuación 1, sustituyo en la ecuación 2 y me va a quedar que y es una función cuadrática de x. Pero bueno, eso viene más abajito. Antes de eso, pues el vector de posición, ya tengo la x como función del tiempo, ya tengo la y como función del tiempo. Entonces el vector de posición pues es xy más yj, ¿verdad? Sustituyo lo que vale x, lo que vale y. Y derivamos el vector r para obtener la velocidad, ¿verdad? El vector velocidad. La derivada de b0 coseno de teta por t pues es simplemente b0 coseno de teta por la derivada de t respecto de t, que es 1. Perdón, ¿alguien me iba a decir algo? No. Bueno, continúo. Y bueno, y la derivada del segundo término, pues la derivada de b0 seno de teta por t respecto de t, pues es la constante por la derivada de t respecto de t, que vale 1, por más o menos, bueno, menos un medio de g por la derivada de t cuadrada, que es 2t. Entonces el 2 con el 1 medio se cancelan y me queda menos g por t. Y bueno, ese es el vector velocidad. ¿Qué pasa si lo derivo? Ya no lo derivé, pero si derivo nuevamente el vector velocidad respecto del tiempo, esta componente es constante, la derivada vale 0, y la derivada de la segunda componente, b0 seno de teta, es constante, su derivada vale 0, y la derivada de menos g por t, pues es menos g, es decir, la aceleración, pues es efectivamente menos gj, es la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces ahí vemos que sí checa, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer lo que les decía, ¿no? De la ecuación, de las ecuaciones paramétricas de la parábola, de la primera despejo al tiempo y sustituyo en la segunda, ¿no? Entonces, el tiempo me queda como x entre b0 coseno de teta. El coseno no debe valer 0. ¿Sí? El único valor para el cual el coseno valdría 0 sería 90 grados. Entonces, aquí me faltó aclarar, de hecho, que teta debe ser menor a 90 grados. Si teta vale 90, pues es el lanzamiento vertical, que ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, aquí me faltó poner nada más que teta es estrictamente menor a 90, es decir, teta varía entre 0 y estrictamente menor a 90 grados, ¿no? Porque si no, aquí tendría una división entre 0 y eso no está bien. Bueno, simplificamos seno entre coseno, me da tangente, las b0 se cancelan y el segundo término me queda así. Y claramente, pues esta es la ecuación de una parábola, de la forma y igual a bx más ax cuadrado. Es la ecuación de una parábola. Bueno, vamos a calcular cosas, por ejemplo, la altura máxima alcanzada por el proyectil. Entonces, lo que voy a hacer es, usando las ecuaciones paramétricas, que son estas de arriba, pues ya sea que aplique el criterio de máximos y mínimos para hallar la altura máxima, que dice el criterio de máximos y mínimos, pues que tengo que derivar la función, ¿verdad? Y luego igualar a 0 y resolver la ecuación para hallar el valor de t en el cual la primera derivada vale 0. Bueno, desde el punto de vista físico, ¿qué significa que la primera derivada valga 0? Pues la primera derivada es la velocidad de la componente y, es decir, es by.
Entonces saco la derivada y pues me queda la componente y de la velocidad, que es la que ya había escrito yo acá arriba. Pero hay un valor de t, que estoy llamando Tmax, para el cual esta velocidad se hace cero. Pues sí, efectivamente. Cuando llega a la altura máxima el balón, pues hasta ahí se queda en altura, ya no sube más. En ese instante su velocidad vale cero. Y claro, y después empieza a caer y es una caída libre. Entonces, igualamos a cero y el valor de t, resolvemos la ecuación y me queda que es b0 seno de teta sobre g. ¿De qué depende ese tiempo? Pues depende de la velocidad inicial, depende de la aceleración de la gravedad y del ángulo. Bueno, pues este tiempo lo sustituyo ahora en la ecuación de la altura, ¿verdad? Esta, para hallar la altura máxima. Lo sustituimos el Tmax, bueno, aquí nomás sustituí Tmax como la variable y luego ya sustituyo lo que vale, ¿no? Y entonces aquí me queda seno por seno, me queda seno cuadrado, b0 cuadrado sobre g, y el segundo término es la mitad, un medio de g sobre g cuadrada, me queda 1 sobre g, b0 cuadrado seno cuadrado. Entonces tengo el entero menos la mitad, pues me queda la mitad de b0 cuadrado seno cuadrado entre 2g. Esta es la altura máxima del proyectil. Cuando el proyectil es lanzado por arriba del eje X. Vamos a ver un ejemplo donde esta ecuación no la podemos usar porque el proyectil, aunque es disparado desde el origen, la parábola queda dibujada debajo del eje X. Es el caso, por ejemplo, imagínense una canica que la tengo en una mesa, le doy un golpe, pues la canica va rodando, llega al borde y se sale de la mesa y su trayectoria es una parábola, pero esa parábola queda por debajo de la horizontal, del eje X que está sobre la mesa. Entonces, en ese caso, esta fórmula ahí no se cumple. Esta fórmula se cumple cuando el proyectil es disparado por arriba del eje X, ¿sí? Escuché como que alguien iba a hablar, no sé, querían preguntar algo. Continúo. Profe, yo puse una pregunta en el chat. Perdón, es que sí, el chat casi no